Todos hemos visto al menos una serie o película en donde se menciona a Adolfo como un villano, e incluso parodias donde se piensa qué hubiera pasado si no hubiera existido. El pintor austríaco es ampliamente reconocido como uno de los principales responsables de algunos de los crímenes más atroces de la historia. Sin embargo, la idea de qué podría haber sido un villano de una historia mal contada se relaciona más con debates históricos y filosóficos que intentan interpretar sus acciones y motivaciones desde diferentes perspectivas. Él fue directamente responsable de políticas inhumanas, expansionistas y totalitarias, que causaron un sufrimiento masivo. Sus escritos y discursos demuestran intenciones claras, como las palmadas en Mein Kampf, su libro, donde expuso ideologías racistas y expansionistas. Pero, ¿por qué se considera un villano? Adolfo es considerado un villano en el sentido moral por las atrocidades que lideró. Hollywood, Estados Unidos y otras naciones se han esforzado por crear la narrativa de que fue un villano, el villano más malvado de la historia moderna. Más sin embargo, ¿se puede juzgar a Adolfo por los hechos que cometió, teniendo en cuenta que para él su moral se lo permitía? La moral es relativa y diferente en cada país y región. Lo que para unos es inmoral, para otros simplemente no lo es. Puede que para ti sea inmoral escuchar un eructo al comer, pero en algunas culturas asiáticas como China, India y Turquía, eructar después de comer es una señal de que se ha disfrutado de la comida y es incluso considerado aceptable. La pregunta sobre si se puede juzgar al pintor austriaco y sus actos desde una perspectiva moral, dado que él actuaba conforme a su propia moral, abre un debate ético complejo. Involucra conceptos de moralidad relativa, principios universales y la responsabilidad histórica. Punto número uno. La moral como constructo relativo. Es cierto que la moral puede variar según el contexto cultural, histórico y personal. Lo que es aceptable en una sociedad o época puede ser rechazado en otra. Él y el régimen justificaron sus acciones dentro de su propio marco ideológico, que estaba basado en ideas de supremacía racial, nacionalismo extremo y una visión utilitaria del poder. Sin embargo, el relativismo moral tiene límites cuando entran en juego principios básicos de humanidad que trascienden culturas, como el respeto por la vida, la dignidad humana y la libertad. Punto número 2. El concepto de la moralidad universal. A pesar de la relatividad cultural, muchas filosofías y tradiciones ahogan por la existencia de principios éticos universales. Los crímenes de Adolfo violaron normas que muchas sociedades consideran fundamentales. Tras la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron iniciativas internacionales, como los juicios de Nuremberg, que se basaron en la idea de que ciertos crímenes, como los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son inaceptables en cualquier contexto moral. Estas normas intentan establecer un consenso global sobre lo que constituye un comportamiento ético mínimo, independientemente de las diferencias culturales. Punto número 3. La responsabilidad individual. Aunque él justificaba sus acciones según su moral y visión del mundo, esto no exime la responsabilidad de evaluar sus actos desde perspectivas externas. La moral de un individuo o grupo no legitima el daño causado a otros. Si así fuera, cualquier atrocidad podría justificarse bajo el argumento de relativismo moral. Por ejemplo, muchos partidarios afirmaron en su defensa que solo cumplían órdenes o actuaban bajo las creencias del régimen. Pero esto no fue aceptado en Nuremberg, donde se destacó el principio de responsabilidad individual. Punto número 4. Impacto en los demás como criterio moral. Un criterio clave para juzgar moralmente es el impacto de las acciones en otros. La política del régimen no solo destruyó millones de vidas, sino que también violó derechos fundamentales y causó un sufrimiento irreparable. Ese daño objetivo es una base sólida para condenar sus actos, independientemente de cómo los percibiera. Punto número 5. ¿Debe la moral ser completamente subjetiva? Si aceptáramos que la moralidad es totalmente relativa y dependiente de la perspectiva de cada individuo, no habría base para condenar ni prevenir actos atroces. Sin embargo, la sociedad ha desarrollado principios éticos compartidos precisamente para evitar abusos de poder y proteger a las personas más vulnerables. Conclusión. Aunque el pintor austríaco actuó conforme a su propia moral, su visión no puede justificar los crímenes masivos que perpetró. La existencia de principios éticos universales sirve para juzgar actos que trascienden diferentes culturas o contextos. Este juicio no es un solo ejercicio moral,
sino también una forma de proteger a la humanidad de futuros abusos semejantes. Aceptar el relativismo moral como absoluto puede llevar a justificar cualquier acto, pero establecer límites éticos compartidos permite la convivencia y el respeto mutuo.